las computadoras, los cables y lo que fuera. Mi nombre es Gabriel Gazabe. Para que me conozcan un poquito, algunos vinieron ayer seguramente y estuvieron con Ricardo Rojas y Eduardo Martí. Cuando yo estudiaba abogacía en la Facultad de Derecho, tenía una materia que se llamaba Economía, Política Económica Argentina, y el azar quiso que mi profesor de Economía, en ese curso muy temprano en la mañana, fuera Eduardo Martí, y ese día cambió mi vida porque no solo le tomé gusto a la economía, sino que le tomé pasión a la docencia y a la enseñanza. Y bueno, cuando Eduardo años después abandonó su curso, yo lo heredé y estuve 12 años con el doctor Alberto Venegas Lynch como adjunto en la Facultad de Derecho enseñando análisis económico y financiero. Y en una época enseñábamos también con Ricardo Rojas, así que fuimos coprofesores en esa cátedra, y cuando yo hice la maestría en economía, Ricardo fue mi profesor en filosofía política y en derecho político, así que trabajé con él y también fui alumno de él. Así que de los dos que ustedes tuvieron la dicha de disfrutar ayer, yo aprendí sobre todo en aspectos económicos y filosóficos lo que me gusta transmitir hoy día. Hoy día yo trabajo para un instituto que queda en Oakland, en el norte de California, que se llama el Independent Institute. El Independent Institute somos un think tank muy chiquito, nada que ver con el Cato, la Heritage o algunos otros gigantes de Estados Unidos o del mundo. Los únicos hispanos somos Álvaro Vargas Llosa, que ahora está en Washington, en la oficina en Washington, y yo, de Argentina. Y bueno, la idea, ahí tienen los sitios donde tienen un montón de material en español traducido o el original en inglés, si a alguno le interesa consultar. ¿Puedo agregar un chiquitito para que pasen? ¿Sí? Perdón que interrumpamos, pero no. Pensé que había doble circulación. Vamos a sacar esta silla, pero si no... Disculpa. Al lado de lo que pasó esto. Pero mejor hacerlo dentro. Pueden tirar una molotov que me quedo tranquilo. Bueno, ahí tienen los sitios del instituto en Twitter o en Facebook. Entonces, la idea, digamos, el Independent Institute, algo que lo caracterizó en su momento cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, es que, siguiendo a un gran economista que pertenece a nuestro staff, que se llama Bob Hicks o Robert Hicks, todos vimos venir ahí que ese argumento de las Torres Gemelas iba a generar que el Estado crezca y que el imperio empiece a salir a jorobar países en el exterior, como en verdad ocurrió, y se invadió Irak cuando no había que invadirlo porque no había nada ahí, se invadió Afganistán y tampoco sirvió para nada, cuando se podría haber privatizado la captura del cretino de Bin Laden. La Constitución de Estados Unidos contemplaba la figura de los privateers y se podría haber utilizado eso. Había millonarios en Silicon Valley que estaban juntando plata para pagar a comando para que lo buscaran al tipo por el mundo y lo mataran, como hizo Golda Meir con los que hicieron los atentados en Múnich en el año 72. Haber hecho así, no, el Estado creció, mega corporaciones de seguridad que aunaba la CIA, el FBI, la inteligencia interna. Entonces el Estado creció, y Robert Hicks tiene un libro que se llamó Crisis y Leviatán, la crisis y el Leviatán, que donde él explica que el Estado siempre va creciendo, va por crisis que se producen realmente o porque las inventan los políticos para tener algún argumento. El Estado va creciendo, pero hay un fenómeno de un trinquete. Un trinquete es algo como que uno le puede dar para adelante, pero nunca va para atrás. Entonces, cuando la crisis supuestamente terminó, el tamaño del Estado nunca vuelve a nivel original. Siempre quedan capas de burócratas o capas de organizaciones o capas de gastos o de nuevos impuestos que no existían. Entonces, ese fue, digamos, durante los últimos años, la gran batalla que dimos desde el Independent, luchar para que no siga creciendo el Estado sobre pretexto de la seguridad y que no se pierdan libertades individuales en los Estados Unidos, como ocurre, todas esas aberraciones que pasa cada vez que uno tiene que entrar a un aeropuerto
en el país que falta que le metan le hagan una colonoscopía prácticamente para dejarlo pasar por migraciones. Entonces, todo eso, digamos, desgraciadamente para atrás es muy probable que no vaya a ir nunca, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros advertimos. Lo que yo quiero en el principio es, tal vez ustedes los hayan escuchado 1000 veces, lo sepan mejor que yo, pero algunos principios económicos para poder entender el tema de la creación de riqueza y la prosperidad. Es decir, si vamos a comparar cómo un auto funciona o no, yo quisiera hablar un poquito de qué es un auto, cuáles son las partes de un auto. Esa lucecita ahí, que la robé de Google, era porque Eduardo Martí, cuando éramos alumnos de él nos decía que había estudiado en Pensilvania con el profesor Hans Sennholz, y Sennholz en un momento apagó la luz del aula, quedaron todos oscuras y prendió una linternita desde su escritorio. Y Eduardo decía, todos dijimos, enloqueció Hans. Hans Sennholz es un economista de la escuela austríaca, ¿no? El que acuñó la frase, dejar nuestra moneda al cuidado del gobierno es como dejar nuestro canario en manos del gato del vecino. Esa frase que alguna vez habrán escuchado criticando el Banco Central es de Hans Sennholz. Sennholz prendió esa linterna y les preguntó, ¿a dónde están mirando? Y todos dijeron, a su linterna, profesor. Y él trató de explicar, en el mundo de las ideas ocurre eso, cuando uno difunde una idea, cuando ustedes, donde interactúen con la gente con la que se crucen a diario, expresen sus pensamientos, siempre van a ser una lucecita que está llevando una guía a otros que tal vez no la tienen, que se manejan a tientas, o que no elaboran conceptos, o que repiten cosas que otros han dicho. Entonces, esa es la importancia de las ideas. Y esto, vamos a ir muy rapidito, el Tratado de Economía de Mises se llamaba la acción humana, nos había dicho que para que hubiera acción humana tenía que haber una sensación de malestar, vislumbrar una situación mejor y saber cómo pasar de una a otra. Y las implicancias lógicas, que son conceptos que hoy día, muchos de esos son considerados perversos. La especulación. Todo acto humano implica especular con estar mejor después de actuar que antes de haberlo hecho. La palabra especulación es una mala palabra y casi prohibida para decirla de una manera políticamente correcta. Entonces, todos somos especuladores. Cuando alguien critica la especulación hay que decirle, ser especulador y ser un ser humano son sinónimos. El interés personal, muchas veces veo gente que parece muy benevolenta, progresista, sacerdotes, gente que está preocupada por el bien común o el ser nacional o el interés común, que ni ellos mismos saben, si uno los aprieta un poco, qué cuernos quiere decir, pero que critican que uno no tiene que actuar en el interés propio. Y todo el mundo actúa en su propio interés. A menos que nos pongan un revólver en la cabeza, actuamos pensando en nosotros. Cuando uno hace un regalo, es porque valora más la cara de la persona que va a recibir el regalo y la sorpresa o la alegría o la sensación que esa persona va a sentir, que haberse gastado la plata en uno o dejarla en la caja de ahorro. Entonces, siempre pensamos en uno, aún en las cosas más altruistas o los actos más sublimes, como ayudar a otro o donar tiempo o energía para otros. Siempre lo hacemos en nuestro interés personal. Es imposible no pensar en uno cuando uno actúa. La incertidumbre es lo que hace que podamos actuar, si hay certeza nos sentamos en un banquito y esperemos que la vida nos pase. Entonces, como hay incertidumbre es que tenemos que cambiar el mundo y el estado de cosas y tenemos que actuar. Secuencia temporal es del momento A en que no estamos cómodos al B en el que quisiéramos estar, tiene que mediar un tiempo, no es instantáneo. La multiplicidad y escasez de medios. El gran problema de la economía es que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Eso parece algo que todos se olvidan, sobre todo los políticos, pero siempre hay escasez para todo lo que tenemos que hacer. La escala valorativa, todos actuamos, estamos viendo las implicancias lógicas de la acción humana, todos actuamos en función de una escala valorativa, que solamente es individual, personal y en este instante. La escala valorativa es una foto. Yo en este momento mis prioridades son estas. Ahora, dentro de media hora me da un patatuzo, tengo 40 grados de fiebre y la listita que tenía escrita hasta este momento es una estupidez. ¿Cuántas veces tenemos nuestra escala de listas y de deseos escrita en nuestra mente
y recibimos una noticia mala o nos pasa algo trágico y todo eso pasa a ser ridículo y estúpido al lado de lo que ahora necesitamos hacer. Entonces la escala valorativa solamente cada uno la puede escribir, esa propia listita, y es una foto, no es un video, es una foto de este momento. En este momento mis prioridades son estas. Me preguntás al mediodía y te digo otra cosa, porque mi vida cambió. El costo. No hay acción sin costo. Así como no hay nada gratis en la vida, el actuar tiene un costo. Siempre tenemos que renunciar a algo. Si quiero ir al teatro, estoy dejando de ir al cine. Ustedes, por aguantarme a mí, y se los agradezco de corazón esta mañana, están perdiéndose un hermoso sábado de primavera. Entonces, hay un costo. Si lo que recibimos fue mejor que aquello a lo que renunciamos, ganamos. Si nos fue mal, perdimos. Uno siempre cuando actúa piensa que va a ganar. Uno no va al cine pensando que va a ser un bodrio la película. Piensa que va a estar bárbara. Ahora, desgraciadamente nos enteramos cómo salen las cosas después de haberlas hecho, ¿no? Entonces, eso puede explicar algún divorcio tal vez. Pero todo tiene un costo, digamos. En finanzas sería el costo de oportunidad, aquello que dejamos de hacer no puse una panadería por poner una ferretería. El costo de oportunidad de un emprendimiento, de un negocio, de una inversión. Entonces siempre hay un costo, no hay acto sin costo. Eso los austríacos, ese diagrama de Venn, dice así medio infantil, es tres grandes grupos, digamos. La praxeología es, en la Escuela Austríaca de Economía, la ciencia que estudia la acción humana en general. La ciencia que estudia la acción humana es la praxeología. Un análisis praxeológico es esto que hicimos recién. Perdón, ¿quieren pasar? Adelante, ¿eh? No, siéntate, por favor. Un análisis praxeológico es un análisis como hicimos recién, las implicancias lógicas de la acción humana. Después hay un montón de ciencias, diversas ciencias, que estudian también la acción humana. La psicología estudia por qué la gente actúa de una manera y no de otra. La historia, cómo actúa la gente y cómo fue su consecuencia. La sociología estudiaría cómo se comporta la gente cuando está en manada o en grupo. Y la economía, siguiendo a un economista que se llama Thomas Sowell, un americano, que una vez que yo daba clases en la Universidad de San José, allá en San José, en Silicon Valley, en California, lo habían invitado a Thomas Sowell, que es negro, y el tipo en el auditorio de la universidad dijo que él agradecía que sus padres o tatarabuelos hayan sido esclavos, porque si no él hubiera nacido en Namibia o en Uganda, no sé dónde, y por lo menos, ¿qué tal? Buen día. Estaba ahí, casi nos linchan a todos, ¿no? Porque no hay que ser políticamente correcto, pero bueno, Thomas Sowell define a la economía como la ciencia que estudia el proceso de intercambio de valores que está íncito en la acción humana. En todo acto hay un intercambio de valores. Ahora uno entrega energía y recibe otra. Eso es la economía en general para los austríacos. Vean que no es... Un marxista le va a decir, la economía es la ciencia que estudia los problemas o las cuestiones materiales, de ahí el materialismo marxista. Para un austríaco, para un liberal puro, la economía estudia el proceso de intercambio de valores. Es decir, la economía no es simplemente moneda por papas o un budín por dólares o lo que fuera. Eso hay un área chiquita dentro de la economía que es el mercado. El mercado es el área chica de la economía donde los valores que se intercambian se pueden expresar en moneda o cuantificar o expresar, como digo, en moneda. Entonces, esas son las tres, digamos, las áreas que quería remarcar. En ciencias sociales podemos hacer estimaciones del futuro. Mises lo llamaba la comprensión, no me acuerdo el término alemán porque no es mi fuerte el alemán, pero él decía que en ciencias sociales no podemos hacer predicciones. No es como esos que tiran el tarot, que sacan las cartas y te dicen si te casas dentro de un mes y el bebé viene en febrero. No, se puede hacer estimaciones, digamos. Uno puede estimar, yo puedo estimar cuántas veces estimé en mi vida cosas que después no me resultaron como yo las deseaba o las anhelaba. Entonces, en ciencias sociales no podemos predecir nada, podemos estimar el futuro. También había una crítica al uso de gráficos, de curvas. Las curvas nos sirven en ciencias naturales porque hay continuidad e infinitesimalidad. En cambio, en las ciencias sociales las variaciones son finitas, no son
infinitas y son discretas, entonces no las podemos graficar, es difícil sentimientos o valores individuales graficarlos. La libertad y la propiedad son dos cosas inseparables para que haya acción humana. Si uno no es libre, y libre en ciencias sociales es cuando uno hace lo que se le antoja o no hace aquello que no se le antoja, sin violar derechos de otros, eso es una persona libre en ciencias sociales. Porque hoy día a veces alguno te dice, ¿qué libertad tiene alguien de morirse de hambre? ¿O qué libertad tiene alguien de bajarse de un avión en pleno vuelo? ¿O qué libertad tenemos de ingerir veneno y no morirnos? Esos son libertades en otros aspectos, fisiológico, biológico, químico, pero la libertad en ciencias sociales es cuando hay ausencia de coacción ilegítima por parte de terceros, para hacerme el sofisticado. Es decir, cuando uno hace lo que se le canta o no hace aquello que no desea sin perjudicar a otros. Y la propiedad es esencial para ejercer la libertad, es decir, todos los sistemas políticos que han querido cercenar la libertad, lo primero que atacan es la propiedad. En la antigua Roma los esclavos no tenían el derecho de propiedad que sí tenían los ciudadanos de Roma, en Cuba, en Venezuela, en la Argentina, en países donde se ha querido aplicar y cercenar la libertad. Lo que se hace es atacar y regular la propiedad privada. En este sentido, los socialistas, los comunistas, son más sinceros que sus primos hermanos, los fascistas o los nacionalistas. Es decir, los comunistas y los socialistas directamente eliminan el derecho de propiedad. Los fascistas lo dejan, en los papeles uno tiene el título, el certificado que dice que uno es dueño, pero por razones de interés general o del bienestar común o de los altos intereses de la nación, se regula todo, que es lo mismo que nada, digamos. De facto existe un cercenamiento de la propiedad en el fascismo. En el socialismo, en sus primos, digamos, la propiedad directamente de iure, de derecho, desaparece. Entonces, la primera propiedad es el libre uso y disposición de nosotros mismos, de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro, y todo lo que logremos combinando ambas cosas. Entonces, libertad y propiedad son inseparables. Eso es un problema que lo paso rapidito porque ya muchos lo deben haber visto infinidad de veces, pero un gran problema de la historia económica fue el tema del valor, de qué depende el valor de las cosas. Hoy día usamos la palabra valor y precio como algo indistinto, pero valor es algo previo al precio, por eso lo quiero explicar para que se entienda cómo funciona el mercado. Durante siglos, desde los escolásticos hasta Marx, se discutían distintas teorías para explicar el valor de las cosas, que tenían una característica, eran todas objetivas. Una teoría decía que las cosas valían porque tenían mucho trabajo, como Marx. La teoría del valor trabajo es la base del marxismo. Como es falsa, el marxismo es falso, por eso no funciona. Porque parte de una columna, el edificio marxista se asienta en una columna que no existe, que el trabajo es fuente de valor. A mí cuando veo una obra de teatro, veo una película, o veo un cuadro, yo no valoro trabajo. Yo no sé si Picasso lo pintó en 5 minutos o tengo 5 años en un sótano. Yo veo el cuadro, lo valoro o no. No me interesa cuánto trabajo hubo atrás. Lo mismo con una película que la filmaron en 2 meses, puede ser fascinante, y otra superproducción que tiene 5 años tratando de hacer flotar el Titanic, puede ser un bodrio. Entonces, el trabajo a mí no me dice nada. Es más, uno le aplica trabajo a aquellas cosas que previamente valora. Es al revés el proceso, pero de ahí ellos sacan la teoría de la plusvalía, de la explotación del hombre por el hombre. Entonces, todo parte de que el trabajo es fuente de valor. La teoría de los costos de producción fue el error de los clásicos, de Adam Smith, de David Ricardo. Ellos sostenían... Perdón, dale, por favor, sí. Para que tengo cambio. Tengo conmigo, gracias. Le agradezco mucho. Perdón. Los clásicos sostenían la teoría del costo de producción, que cuanto más costos de producción tuviera algo incorporado, más valioso era. El ejemplo que yo siempre doy a mis alumnos es: me voy a la mejor librería artística de la zona, compro las mejores acuarelas, el lienzo, los pinceles, etcétera, etcétera, y les traigo una factura, gasté $5.500 en materiales, he aquí el cuadro, saco así, lo revelo, y la gente empieza a agarrar algo reliberano o algo para el estómago porque no puede ni soportar lo que yo le estoy mostrando. Pero digo, $5.500, digo, muchachos, me salió esto. Y sí, pero no, nosotros no lo valoramos. Que algo tenga mucho valor incorporado, el trabajo y el costo no da valor.
Paul McCartney siempre dijo que Yesterday la compuso en media hora. Yo puedo estar 5 años encerrado en un garaje tratando de hacer una canción y no la escucha ni mi abuela. Entonces, ¿de dónde está el valor? El valor pasa por otro lado. La teoría de la reciprocidad de los cambios es la negación del cambio. Decía que el precio justo era cuando lo que se entregaba y lo que se recibía era igual. Y ahí no hay acción. Eso lo sostenían en la Edad Media, ¿no? Decía que había que las cosas a intercambiar tenían que ser equivalentes. Pero si a mí me da lo mismo ir al cine que no ir al cine, me quedo en mi casa en pijama. Si me da lo mismo ir a una fiesta que no ir, no voy. Digamos, nadie gasta energía o actúa para recibir lo mismo que está entregando. Entonces, de la disparidad de valores es donde uno actúa y hay intercambio. Y la teoría de la escasez y de utilidad de los escolásticos y de otras corrientes decían que las cosas escasas son más valiosas, o esta computadora que debe ser escasa porque parece que es del siglo XVII, no creo que sea muy valiosa hoy día, que la gente se mate si la ponemos en la vereda para venderla, pero escasa debe ser. Entonces, que algo sea escaso no quiere decir que sea valioso, o que sea útil tampoco. El agua es más útil que una botella de champán y el precio en el mercado difiere mucho de una botella de agua a una de champán. Entonces, esas teorías objetivas no explicaban el valor. En 1870, en la Universidad de Viena, los economistas austríacos descubrieron la teoría subjetiva del valor. Digo, piensen esto, las leyes económicas se descubren. Ahí había una gran diferencia en los siglos XVI y XVII, cuando cohabitaban o coexistían la escuela de los mercantilistas, que era enorme, y la escuela de los fisiócratas. Los mercantilistas consideraban que lo que decía el señor feudal, lo que decía el rey, lo que decía el parlamento, era ley. Los fisiócratas, que venían del gobierno de la naturaleza, sostenían lo contrario, que las leyes estaban en la naturaleza de las cosas. Las leyes económicas existen porque existimos seres humanos. La ley de oferta y demanda no fueron 3 tipos borrachos una madrugada en un galpón de Hamburgo que la crearon, o en un sótano de Chicago. La ley de oferta y demanda existe porque existimos nosotros como seres humanos, y ahora vamos a ver. Entonces, las leyes económicas se descubren acá en la máquina de hacer legislación, que es lo que hacen acá enfrente, porque es algo tan indigno y tan innoble que da miedo llamarlo leyes, sino meramente legislación. Ahí no crean nada, digamos, ahí entorpecen o arruinan la vida, nos tratan como amebas y paramecios, pero no como seres humanos. Todo esto no lo estudiaron, si lo estudiaron le entró por un oído y le salió por el otro, pero el valor en 1870 recién, 3 fulanos en la Universidad de Viena, Menger, Gibbons y Walras, dijeron que el valor era subjetivo, que todo lo que nosotros valoramos en la vida, lo valoramos porque es útil y escaso. Todo lo que los que estamos aquí, los que están afuera en la humanidad, le dan algún valor, es porque es útil y porque es escaso. Útil para mí en este momento, escaso para mí en este momento. Para el resto de la humanidad no importa. Una foto de un ser querido mío o un recuerdo de una persona que yo quiero que me regaló es útil para mí. A mí me representa algo. Es escaso porque tengo eso solito. Si tuviera 10.000 de esos mismos recuerdos, tal vez el valor sería distinto, pero tengo eso que para mí dice algo porque es útil y porque es escaso. Yo me lo olvido acá y cuando hacen la limpieza lo tiran, porque ese recuerdo significaba algo para mí, pero no para la persona que tiene que hacer el aseo después cuando nos vamos. Entonces, la utilidad y la escasez desde un punto de vista subjetivo, esa es la fuente de valor de las cosas. Todo lo que valoramos en la vida es útil y es escaso. Después la otra cara de esa teoría fue la teoría de la utilidad marginal. Y eso explica casi todo en la vida. O todo, algunos dirían. Mi amigo Martín Simonetta diría que explica muchas otras cosas más que meramente económicas o del mercado. La teoría de la utilidad marginal, ¿qué nos dice? Cuando tenemos algo que valoramos porque es útil y escaso, cuanto más tenemos de eso, la utilidad va decreciendo. Cuanto más unidades de un mismo bien o de algo que nosotros subjetivamente le damos valor, menos valor le damos. ¿Cuándo extrañamos a una persona? Cuando no la tenemos. Cuando la vemos todos los días, la valoramos, es útil, es escasa porque es única como todo ser humano, pero el día que esa persona no está, ahí nos dimos cuenta de lo que era. Entonces, eso es la utilidad marginal.
Cuando algo nos falta, un lugar o una persona, ahí se hizo más escaso, el valor aumentó. Si eso es lo que explica lo que pasa entre el día de la boda y la demanda de la interposición de la demanda de divorcio, si fue bajando la utilidad marginal por tener mucho de algo, no sé, yo ya ahí no me quiero meter, pero hay libros que dicen que puede ser que sea. Digamos, la clave en la vida sería tratar de mantener la utilidad marginal de todo lo que hacemos lo más alto posible. Pero entonces, eso se relaciona con el precio. Te estoy dando conceptos muy rapiditos para refrescarlo. Vimos el valor, ahora el precio. El valor es previo al precio. En la vida diaria usamos las dos palabras como sinónimo. Cuánto vale algo, como diciendo cuál es el precio de ese algo. Pero técnicamente los precios aparecen cuando previamente hubo valor. Yo puedo valorar un reloj y le doy un valor subjetivo. Cuando otra persona está interesada también en mi reloj, cruza su valor con el mío, y ese cruce hace que aparezca un precio. Eso sería el concepto de precio. Expresa la interacción de la valoración de los que compramos y de los que vendemos. Expresa, no mide. Creo que por ahí abajo lo aclaro, porque es subjetivo, no hay unidad de medida como el centímetro, el kilómetro cuadrado, los miligramos. Acá simplemente estamos expresando cosas subjetivas. El precio expresa el cruce de valoraciones subjetivas de compradores y vendedores. Esto yo lo recalco porque esto implica que nadie puede fijar los precios. Los precios están en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Es el cruce del que compra algo y el que lo quiere vender. No, nadie puede decir que este precio es justo o es injusto, o fijarlo o establecerlo, porque está tratándonos como si fuéramos objetos y no como seres humanos. Entonces, por eso recalco todo esto, ¿no? Precio no es igual a valor, recién lo dijimos. La función de los precios. Siempre trato de inculcar a mis alumnos respeto por los precios. Los precios cumplen dos funciones que nada más en la sociedad lo puede cumplir. Uno es limpia el mercado, como me decía Eduardo Martí, usaba esa palabra, limpiar el mercado. Hace oferta y demanda iguales. Cuando el precio es fijado por el mercado, es decir, libre, es redundante. Si no es libre, no es precio, es un número político que según cómo le duele la panza al secretario de Comercio lo fijó esa mañana, pero precio y precio libre sería redundante hablar de precio libre, pero bueno, si el precio es el de mercado o libre, la oferta y la demanda se igualan, nada falta ni nada sobra. Cuando el precio no es controlado y la gente se arregla solito, y estoy hablando de cosas que existen, digamos, humanamente existentes o disponibles, todo el que levanta la mano que dice yo necesito, encuentra a alguien que dice yo te lo doy. Se ponen de acuerdo en el precio y ambas partes se juntan. No hay sobrante, no hay faltante, no hay escasez, no hay superabundancia, nada. El precio de mercado limpia el mercado, o iguala la oferta y la demanda. Y la segunda función, que eso es básica para tener un sistema de precios, es que, como les decía recién, el problema de nuestra vida es que nuestras necesidades son infinitas y nuestros recursos son escasos. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo sabe el de la ferretería qué tipo de tornillo necesita la gente? Lo de Hollywood, qué tipo de películas quiere ver en Cinemark la persona con su familia, o qué tipo de playa o de balneario hay que hacer en algún lugar donde está al lado del mar. Y los precios es lo único que nos refleja qué es lo que la gente sabe. Imagínense, esto es muy trucho el dibujo que conseguí, pero imagínense que cada uno de esos numeritos es un producto o un servicio. Todos los millones de bienes y servicios que hay en el mercado. Unos más intensos, otros titilan más bajito, otros con distinta intensidad. Uno muy fuerte dice acá hay demanda, otro más bajo dijo acá la gente lo dejó de demandar. Esto, el que quiere invertir en un mercado, el que quiere emprender, busca esta señal. Porque ¿de qué otra forma podemos saber qué es lo que la gente quiere si no es con los precios? ¿Dónde decidimos? Ponemos la fábrica, quiero fabricar bicicletas o triciclos. Veo la lucecita de las bicicletas y de los triciclos. La de la lucecita de la bicicleta me dice que la gente anda más en bici y que ahí hay lucro. Voy a fabricar bicicletas. ¿Dónde pongo la fábrica? En el microcentro, en Boulogne, en San Luis, la llevo a Chile, la pongo en Taiwán, y esos son precios. ¿Cuánta gente contrato? ¿Qué tipo de maquinaria utilizo? ¿Qué tipo de material uso para la bicicleta? Son todos precios.
Si no tengo esos precios no puedo manejarme. Entonces por eso este país es lo que es, porque nos acostumbramos a no tener precios. Eran dibujos de los cretinos que trabajan acá enfrente o que hacen que trabajan, más las otras reparticiones que están siguiendo Rivadavia al final. Una avenida maldita esta parecería ser. Ahí toda esta gente, esto no les importó. Y eso es la democracia más perfecta. Porque lo curioso es que los gansos que se la pasan hablando de la democracia no creen en el mercado. Y esa es una gran contradicción porque el mercado es la democracia segundo a segundo. Cuando uno decide a qué bar toma su café con leche y a qué panadería compra las medialunas, está votando y donde no entra también está votando en blanco, absteniéndose de comprar. Entonces, eso segundo a segundo lo estamos haciendo nosotros, con la ropa, con la vestimenta, con los anteojos, con la computadora, con el software, con todo, estamos votando. Entonces, los que defienden la democracia, que simplemente es un acto que podría ser sustituido por un software o tirar una perinola de sale Juan o sale Magoya, es lo mismo, porque digamos, si la cuestión es elegir a quién nos va a dirigir la vida, que sea al azar o nos obliguen a ir un domingo a perder la tarde, para el caso es lo mismo, porque no la vivimos la vida, vivimos lo que ellos quieren, pero lo que les quiero decir, elegimos gente que cada 4 años somos brillantes, inteligentes, en la campaña, ahora viene la campaña, somos la gente más fenomenal del planeta y cuando llegan a sus cargos somos tan estúpidos que no podemos decir cuál es el precio de un kilo de papas o cuánto tendría que valer un ciclomotor. No, ahí ya ellos están ahí arriba, para eso lo votamos a ellos. Entonces, esta es la democracia más perfecta. Si eso no existe, una economía no crece, un país es pobre, por eso cayó la Unión Soviética, porque esto no existía. Ahora después les voy a mostrar ejemplos de cómo los soviets trataban de decidir. ¿Cómo saben lo que la gente quiere? No hay otra forma que la votación al sistema de precios. Precios más altos, precios más bajos, expresan por dónde pasa la demanda, por dónde pasa la oferta. Entonces, esta función de los precios es irreemplazable. Nada más que esos mágicos numeritos llamados precios lo puede realizar. La determinación del precio esta regla es clara, todos la tenemos presente. El comprador tratará de pagar lo menos posible, el vendedor tratará de vender el precio más alto posible. Es decir, todo precio va a tener un piso y un techo. El piso lo pone el vendedor, yo por lo menos quiero tanto. Y el comprador pone el techo, yo garpo hasta acá. Entre esas dos fuerzas, entre la capacidad de regateo, ahí va a aparecer el precio. Pero eso lo define el mercado. Hay sociedades, digamos, que la gente le gusta más regatear. Yo no he ido a Turquía o a países por esa zona, pero me han dicho que con las ferias, en los mercados, a los turcos les encanta que la gente les pelee los precios y se enoja si uno convalida lo que dice el cartelito, lo primero que dice, les encanta ese juego. Yo no entro en eso, no me gusta, pero hay gente que tendría que hacerlo, no lo digo como una virtud mía, pero habría que hacerlo así. Pero ese es todo precio tiene un techo y un piso, el piso del vendedor para arriba y el techo del comprador para abajo. La ley de oferta y demanda, junto con la Constitución, dos de las leyes más violadas de la Argentina, junto con los semáforos rojos, podremos agregar la tercera. La ley de oferta y demanda depende del valor subjetivo y depende de la utilidad marginal. No la inventaron acá enfrente, o en Washington, o en Namibia. La ley de la oferta dice, a mayor precio, mayor oferta. Si yo fabrico cuchuflitos y el precio de los cuchuflitos subió, yo ofrezco más cuchuflitos. Cuando soy productor o oferente, trabajo de abogado, ahora pagan más por los honorarios de abogado, y bueno, da gusto, no duermo en el estudio, no aparezco por mi casa más. Hay más precio, yo ofrezco más, al revés. Cuando el precio de algo baja, la gente lo valora menos, por eso baja, la oferta baja. La gente en enero no compra suéter, compra bikinis, entonces el precio de los que ofrecen suéter en la vidriera no van a ver ningún pullover a partir de ahora, ya hace mucho, ya tal vez no lo ven, pero cuando baja el precio de algo, la oferta desaparece. Entonces, la oferta con el precio es directamente proporcional como juega. Y a su vez eso es un carrusel. A mayor oferta, a su vez, paulatinamente, el precio va a ir bajando, porque algo se hace abundante y por la teoría de la utilidad marginal menos valioso y baja el precio. La ley de la demanda, a mayor precio, menor demanda, a menor precio, mayor demanda. En este caso, funciona inversamente proporcional. Cuando algo está más caro, yo lo demando menos.
Cuando eso baja, yo aumento la demanda. ¿Por qué? Porque mis necesidades son infinitas. Entonces, si los recursos que tengo ahora tengo que dar más por algo, lo demando menos. O demando menos otro bien u otro servicio. Pero alguna demanda va a caer. Va a ir intensamente proporcional. Y a su vez, el carrusel sale que cuando hay más demanda de algo, el precio a su vez va a aumentar. Y acá tenemos el cruce de las dos leyes. La tan vilipendiada y basureada ley de oferta y demanda. Dijimos, al precio de mercado la oferta y la demanda tienden a igualarse. Ahora trato de probárselos. Momento 1. Aumenta la demanda, hay más compradores. Es una señal para que sube el precio, obviamente. Esa señal hace que aumente la oferta, hay más vendedores. La gente demanda helados, sube el precio de los helados, abren más heladerías o las fábricas fabrican más helados. Aumenta la oferta tiende a igualar a la demanda. Y paulatinamente, como aumentó la oferta en el momento 3, en el 4 después va a bajar el precio. Sigan con el ejemplo al revés. En vez de aumentar la demanda, ahí baja, hay menos compradores. Se acerca a esta época del año, la gente ya no compra camperas. Baja la demanda de camperas, baja el precio de las camperas, por ende baja la oferta de camperas. La oferta tiene que igualar a la demanda. Después, paulatinamente, bajará, al bajar la oferta, tenderá a subir el precio de las camperas ya cuando la gente lo empiece a demandar más, porque se hace más escaso. Entonces, esto es cómo funciona el mercado. Si la gente entendiera esto y lo respetara, y acá no sé si seríamos Suiza, pero no tendríamos toda la gente durmiendo en la vereda o comiendo en los tachos de basura, porque muchas cosas, muchos descalabros que han ocurrido no se hubieran producido si esto se respetase. Juan Bautista VI, a principios del siglo XIX, dio lo que se conoció como la ley de Say o la ley de salidas. Say le contestaba, era un economista clásico. Adam Smith no tuvo alumnos porque no era profesor, sino que tuvo lectores. David Ricardo, que era escocés como él, fue un gran lector en inglés, y Juan Bautista VI, que era un francés, un lector que actuaba en Francia. Y él dijo una frase que es: toda oferta crea su propia demanda. Una tía abuela diría siempre de un roto para un descosido, llevándolo a otro terreno de la vida. Pero lo que decía Say es que en la época de Say se decía que si el mercado era libre, si nadie dirigía la producción, si nadie decía qué había que producir o de qué calidad, porque acuérdense, los mercantilistas de los siglos XVI y XVII, con Voltaire, con Luis XIV, con Luis XV, Colbert tenía las ordenanzas de Colbert, donde eran tomos, donde él decía hasta cuánto material tenía que tener un género en el reino de Francia y cómo tenían que confeccionarse las telas. Eran tomos como los anales de la ley de las leyes argentinas. El tipo todo lo trataban de regular. Entonces, en esa época todavía seguía la idea de que si alguien no controla, se producen cosas que no le sirven a nadie. Esa era la idea que Say intentaba refutar. Por eso Say dijo: toda oferta crea su propia demanda. Todo lo que ofrecemos en el mercado, a alguien le satisface la necesidad, porque las necesidades son infinitas. No dijo que todo iba a ser negocio, digamos, que todo iba a ser un boom, porque a veces depende, como la Coca-Cola, de acertar con una necesidad masiva, o como el automóvil, o como Microsoft, pero que siempre que ofrezcamos algo en el mercado, alguien que se pare en la esquina ofreciendo algo, o ofreciéndose él mismo, alguien se lo lleva. Eso, pierden cuidado que es así. Entonces, eso era lo que trataba de decir Juan Bautista VI con la ley de eso de siempre hay un roto para un descosido, de un té canasta en una tarde comentando que la vecina se puso de novia. Teoría de la imputación. Era de von Baberg, que era un seguidor de la escuela austríaca, creo que era cuñado de Ludwig von Mises, si no me equivoco, von Baberg. La teoría de la imputación, ¿qué es lo que dice? Relaciona eso. Si salimos a la calle a preguntar, nadie la adivina esta teoría. Relaciona dos tipos de bienes. En la vida tenemos dos grandes tipos de bienes: los libres y los económicos. Los libres son muy poquitos, porque son aquellos que abundan respecto de lo que se lo necesita. El oxígeno, en circunstancias normales, sería el ejemplo de Manuel. El oxígeno es un bien libre, no andamos preocupados todo el día por cuánta cantidad de oxígeno hay disponible, porque sabemos que abunda más de lo que necesitamos. Si estamos caminando en Marte o debajo del agua en el Nautilus, ahí
deja de ser un bien libre, pasa a ser escaso, pero el grueso de los bienes son bienes económicos, son escasos respecto de lo que se los necesita. Y los económicos se dividen a su vez en dos grupos, los bienes finales y de consumo, y los factores de producción. Bien final, un automóvil, un par de anteojos, una computadora, un par de zapatos. Factores de producción, lo que interviene en establecer el bien final, en fabricar el bien final, en producirlo. La teoría de la imputación de von Baber, ¿qué es lo que nos dice? Nos relaciona los factores de producción con los bienes finales y de consumo. Si uno le pregunta a alguien, nos paramos ahora en la esquina y le preguntamos al primero que pasa y le decimos, señor, mire, acá hay le mostramos un par de zapatos. Y le decimos, ¿usted qué cree? Que el valor de estos zapatos es porque el fabricante sumó todos los costos, le puso un margen de ganancia y acá está el precio de este par de zapatos, no sé, 3.000 pesos, o que es al revés, que la gente juzgando el zapato estableció el precio de los costos. La gente no va a decir lo primero, no, lo que hace el comerciante es fabrica algo, sume todos los costos, le pone cuánto quiere ganar y ahí aparece el cartelito. Von Baber lo que nos dice es que nosotros no juzgamos esfuerzo, no juzgamos los factores de producción, juzgamos bienes finales. La gente cuando juzga algo no hace el análisis de qué hay atrás. La película nos gustó o no nos gustó, pero no nos interesa que nos muestren el balance de la Metro Golden Mayer, a ver cuánto gastaron para hacer esa película. Pueden haber gastado mucho o poco, a nosotros no nos dice nada. Somos nosotros los que jugamos un bien final. En función, imagínense que seguimos con el ejemplo del zapato. Esta es la fábrica de zapatos. Viene la gente de diseño y nos trae el nuevo modelo de calzado para la temporada ahora de primavera-verano de dama. Pone el zapato acá. Y vienen los de marketing al lado de esta gente y dicen, salimos a hacer una encuesta por Palermo Chico y la gente no va a pagar más de 3.000 pesos por este par de zapatos. Lo testeamos 10.000 veces con 10.000 tipos de mujeres distintas y más de 3 lucas no paga nadie por estos zapatos. Entonces, la gente juzgó el bien final, ese zapato que le mostraban los que salieron a hacer la encuesta. Entonces, la fábrica que va a decir, bueno, no podemos gastar 4.000 haciendo el zapato. Cuando vamos atrás a demandar el cuero, el taco, las plantillas, el pegamento, la cerilla, todo lo que debe componer un par de zapatos, nosotros sabemos que la gente más de 3.000 no va a pagar. Así que nos tiene que quedar por abajo y tener un margen de ganancia. La gente es la que determina cuánto nosotros vamos a estar dispuestos a pagar por los factores de producción. La gente, ¿por qué un estudio de Hollywood le paga más a Brad Pitt que al Cameraman? O al tipo que hace dobles, y este aparece a la hora de dar 2 besos y se vuelve a la casa, con Angelina o sin Angelina, como sea la situación del momento. Y porque la gente quiere el bien final si aparece él en la pantalla, no si aparece el Cameraman, no interesa a la gente quién es el Cameraman, no importa quién es la actriz o el actor principal. Y por eso el estudio le paga una fortuna, porque sabe que si aparece él, se recaudan 300 millones en Estados Unidos, 520 en Europa, y entre Blu-ray, DVD y tantos otros. La gente juzga, nosotros somos los que determinamos que la estrella de Hollywood gane más que el sonidista o que el tipo que tira los cables. Entonces, eso explicaba la teoría de la imputación, que uno juzgando bienes finales o de consumo le imputa valor a los factores de producción. Y eso es importante porque es algo subjetivo y eso es importante porque implica que nadie maneja el precio. Porque si la cuestión es sumar los costos que me insumió hacer algo, le meto un margen de ganancia y ese es el precio final y somos todos millonarios porque ningún negocio fracasa. Y no es así. La gente nos pone el tope de lo que está dispuesta a pagar por lo que nosotros vamos a ofrecer. Entonces nosotros hacia atrás vamos a ir demandando factores de producción y bienes, y tierra, capital y trabajo, que son los factores de producción humanos. Los bienes de capital, los recursos humanos y tierras y los recursos naturales, si es el caso, bueno, el cuero caería dentro de los recursos naturales, ¿no? Del ganado. Así que en el caso de los zapatos abarcamos los tres. La ley de precios y costos es algo clave para hacer negocios o en la vida diaria. La ley de precios y costos nos dice que el libre juego de la oferta y la demanda
hace que paulatinamente el precio y los costos tiendan a acercarse. Lo que quiere decir, en otras palabras, por no lo en criollo, es que cuando un buen negocio se vuelve buen negocio para muchos, deja de ser un buen negocio, porque el margen de ganancia se achica. El ejemplo que se da típicamente es el Walkman. El Walkman, que fue un invento de Sony en los años 70, era un artículo de lujo en aquella época. Era una cosa que aparecía en las revistas de los aviones de primera clase. No andaba la gente en el subterráneo acá en la línea A con un Walkman. Andaban los yuppies de aquel entonces o la gente del jet set, como se solía decir, los ricos y famosos, porque era un artículo de lujo. La ganancia que tenía Sony con esos primeros Walkman era fabulosa, porque lo vendía, no sé, $400 y le salía a hacerlo 100. Como iPhone hoy día, hacer un iPhone sale $106, lo venden a 1000. Entonces, hasta que aparezca otro que lo barra del mercado Apple, va a pasar, y pase lo mismo que con Sony, con el Walkman, va a ocurrir eso. Es un muy buen negocio. ¿Qué pasó? Samsung, o Toshiba, o Panasonic, o Philips, o las marcas que existían en aquel Hitachi, habrán dicho, che, Sony inventó eso, mirá lo que están ganando. Compremos un chirimbolo de eso, tratemos de imitarlo y fabriquemos nosotros. Entonces el Walkman ya no era solo de Sony, sino que había 20 marcas distintas de Walkman y algunos hasta sin marca, medios truchos. Entonces el precio del bien final empezó a bajar, el precio de los costos se fue acercando al precio del bien final. Terminó de ser un gran negocio para muchos. Pasó en la Argentina en los años 90 con las canchas de pádel, o con las parrillas, o con las remiserías, con las pistas de patinaje. Yo cuando iba al colegio me encantaba ir a las pistas de patinaje, hoy día creo que no tengo ninguna. Yo entraba, como ven, sufro un poco el calor, así que un día de calor me metía, aunque sea para mirar, refrescarme y volvía a salir. Hoy día creo que no hay ninguna pista de patinaje. Era un boom. De pronto se abrieron tantas y tantas que ya no fue el buen negocio, cuando fue para muchos dejó de serlo. Esa es la ley de precios y costos. Puede ser, sí. Ahora es terrible. ¿Sí? Si vos lo decís. Que lo veo, camino por todo lo de Sí, puede ser cierto, sí, cervecería artesanal supuestamente, que está por todos lados. El mercado como proceso, es decir, lo que quiero que quede claro es que el curso que yo doy de economía se llama el proceso de mercado, y en las universidades de Estados Unidos donde se enseña la escuela austríaca está el departamento de market process, del mercado como un proceso. El mercado es un proceso donde nosotros interactuamos, no es un lugar físico, no es algo mágico, no es algo esotérico, no es algo perverso, ni bueno, es como somos nosotros actuando en el mercado, es la democracia instantánea, la democracia del minuto a minuto. Y para que exista un mercado tiene que haber propiedad privada y tiene que haber precio. Estas tres cosas son inseparables. Para que exista un mercado libre tiene que existir la institución de la propiedad privada. Y eso tiene que reflejarse a través del sistema de precios, si no, no estamos en presencia de un mercado, de cualquier mamarracho. Ahí fíjense lo que decía Ludwig von Mises, tal vez el mayor exponente de la escuela austríaca de economía, ¿no? Si el liberalismo se puede condensar en una sola palabra, sería la palabra propiedad privada de los medios de producción. Una reflexión que siempre la hago a los chicos en el colegio y la compartimos ahora. ¿Compramos o vendemos? ¿Qué es lo que más nos conviene, comprar o vender? Los mercantilistas en el siglo XVI y XVII sostenían que lo que convenía era vender. En aquella época, imagínense, se descubrieron las colonias, se descubrió América, empezó a llegar oro y metales preciosos a Europa. Para los mercantilistas la fuente de prosperidad era acumular metales preciosos. Entonces, desde ese punto de vista, siempre había que ser vendedor. Sacamos leche, sacamos queso, sacamos vacas, sacamos jarrones, guitarras, lo que fuera, y recibimos oro y plata, que era lo que a los tipos les interesaba. Entonces, tenemos esa idea mercantilista de que es bueno vender y malo comprar. Por eso nosotros cuando nos vende algo a alguien, le esperamos que el tipo por lo menos nos sonríe y nos diga gracias por su compra. No se nos ocurre decirle, no viejo, gracias a vos por tu venta también, porque este calefón o este termotanque yo podría haberme pasado la vida entera tratando de armarlo en mi casa y hubiera sido imposible. Entonces,
si lo analizamos desde el punto de vista lógico, y eso llevado al comercio exterior, es que a un país le conviene exportar y no le conviene comprar, no le conviene importar. Es la misma falacia, la misma mentira. Lo que la lógica nos dice es que lo ideal sería para nuestra vida pasarnos todo el tiempo comprando, ir a los shopping cuando abren a las 10 de la mañana y salir cuando cierran a las 22 horas, y si queda en Chile mejor porque es más barato, y comprar todo lo que haya en todos los locales. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es satisfacer necesidades con la compra. Uno no vende, salvo que lo haga por deporte o porque se lo aconsejó el psiquiatra, le digo, salí de tu casa y salí a vender. Pero uno vende porque no tiene otra alternativa. Pero cuando uno vende su trabajo o lo que produce, es porque tiene en mira lo que va a comprar con el fruto de ese trabajo. Toda venta tiene como objeto una compra desde el punto de vista del vendedor. Entonces, lo que uno está queriendo es comprar. Ya le digo, salvo el loco o el tipo que lo hace por deporte o por hobby, que vende porque vende, pero la persona normal vende pensando en lo que va a poder comprar con el producido de la venta, porque lo que nos conviene es comprar. Y lo mismo a un país. Ojalá la Argentina podría recibir todas las mañanas barcos cargueros con 10.000 contenedores cada uno, desde un tornillo hasta una computadora y desde un auto hasta un tractor, y todas las mañanas que entren y bajen en el puerto de Buenos Aires y la gente se lo lleve para sus casas, como correspondería. El problema es con qué dólares le vamos a pagar eso. Vamos a tener que vender algo, vamos a tener que exportar algo, vamos a tener que vender afuera, porque los chinos son chinos y por más que seamos simpáticos y sonrientes, las cosas no nos las van a regalar. Y nosotros por ahora, por lo menos yo, no robo, así que tengo que tener plata. Entonces, le tenemos que vender algo a alguien para con esos dólares comprarle a los chinos o a quien fuera que nos vende. Entonces, exportaciones, importaciones en ese sentido, después lo veo más con claridad, se regulan solas, pero uno exporta pensando que va a importar. La señora Presidente, tiempo atrás, decía, ojalá quiera una Argentina donde no haya que importar un tornillo. Tenía esta idea, no sé si era mercantilista o estaba borracha o el rebotril ese día estaba más alto o más bajo que de costumbre, las gotas, pero ella dijo eso, quiere una Argentina donde lo que convenga sea que exportar todo e importar un solo tornillo. Imagínense un alumno que los padres, el chico vieron que se mató estudiando y sale al colegio y saca todos a plazos. Y cuando llegan lo felicitan. Bravo, Jaimito, la presi dice que hay que dar mucho y recibir poco. Vos te vimos 15 días que te quemaste las pestañas estudiando y te pusieron notas bajas. El día que traigas 10 te fajamos acá, así que no se te ocurra porque vas a traer más de lo que diste. Entonces, o un taxista que llega a la casa y dice, hoy trabajé 20 horas, pero me robaron la recaudación acá a la vuelta. Y bueno, genial. La cuestión, como dicen en la prensa o dijo la presidenta, la cuestión es dar, no recibir. Ojalá mañana trabaje 25 horas y te afanen un rato antes, así cumplimos con esta premisa más rápido, porque hay que sacar. Vos sacá esfuerzo, herniate, enfermate, infartate y tratá de traer lo menos posible al hogar. Entonces, es esa estupidez. Dar mucho para recibir poco. Entonces, eso es lo que está detrás de esa mentalidad mercantilista. Por eso uno tendría, cuando nos venden algo, si el tipo es educado, tendría que decirnos gracias y uno también decirle no, gracias a vos. En todo intercambio libre y voluntario, cada una de las partes valora más lo que recibe que lo que entrega. Ambas partes se benefician. Eso es algo que no se entiende. Y hay cosas que se acude a que una ley lo regule o que un juez lo determine. Si no media fuerza, si no hay coacción de por medio, una transacción se realiza porque ambas partes están beneficiando. El chino que recibe nuestros dólares valora más los dólares que el plasma que nos da, y nosotros valoramos más lo que nos da el chino que los dólares que le damos a cambio. En todo en la vida es así. El rol del empresario en una sociedad tendría que ser el de hacer marketing, el de ver por dónde pasan las necesidades de la gente. En una sociedad como la nuestra, el marketing, así como había una vieja película que era, no sé, como cuando Harry conoció a Sally, bueno, acá es cuando el empresario conoció al lobby. El marketing en nuestros países está reemplazado por el lobby.
Nosotros no importamos. Lo importante es tener un amante que trabaje acá enfrente, un cuñado que sea asesor de un ñoqui que esté en el edificio de acá al lado, que nos saque una ley, que nos saque una regulación, que ponga un arancel que no puedan competir de afuera contra nosotros. Entonces, el rol del empresario en una sociedad abierta es de ser un benefactor de la gente, porque nos da lo que nosotros necesitamos, por su interés personal, no de bueno que es. El tipo quiere ganar plata, pero para darnos plata tiene que darnos los mejores zapatos, los mejores televisores, la mejor pocillo de café o la mejor película para ver un sábado. No le queda alternativa que hacer eso. En cambio, en sociedades donde el sistema de precios no existe, donde la democracia del mercado es soslayada, el marketing es reemplazado por el lobby y el contacto político vale más que salir a hacer marketing y ver qué es lo que la gente necesita. Repaso esto un segundito y hacemos un break para no apabullarlos tanto. Técnicamente se habla de todos estos tipos de intervención gubernamental. Binaria, triangular, por defecto, singular. Esto es, ¿cómo puede el mercado o el gobierno jorobarnos la vida en el mercado? El gobierno intervenir en el mercado y distorsionarlo. La intervención binaria es porque hay dos partes. Típico caso, impuestos. El que va con el rifle y la persona que entrega la bolsa con el fruto de su trabajo. El recaudador y el contribuyente. Uno y dos partes. Triangular, el ejemplo típico son los controles de precios. Está el comprador, está el vendedor y aparece el Estado controlando los precios. Intervención por defecto es cuando el Estado altera lo que pasa en el mercado porque no hace lo que tendría que hacer. En derecho penal hay una figura que se llama la comisión por omisión. Uno comete un delito no porque hizo algo, sino por dejar de hacerlo, que sería el caso de, no sé, de abandono de personas, por ejemplo, o de no asistir a una persona en circunstancias que uno podría haberlo hecho. Eso sería un delito, no porque uno actuó, sino porque dejó de actuar. Entonces, cuando el gobierno no defiende los derechos de propiedad, cuando alguien invade un campo, una propiedad de otro, la intrusa y el gobierno no hace nada, cuando atacan nos impiden transitar libremente, llegar a nuestro comercio, abrir nuestra tienda, llegar a una reunión, esos son nos joroban la vida, generan miseria o pobreza por defecto, por dejar de hacer lo que supuestamente el gobierno tendría que hacer. Y la intervención singular es cuando no tiene un destinatario en particular, la inflación. La inflación se genera y nos joroba la vida a todos, pero no hay una ley que dice la idea es perturbar o amargar a Mengano. Los precios máximos y mínimos. Los precios máximos y mínimos son el típico caso de intervención triangular. El comprador, el vendedor y el Estado. Acuérdense, la primera gran función de los precios, como decía Eduardo, limpiar el mercado. Al precio libre, la oferta y la demanda se igualan. Cuando el precio es máximo, es un precio que artificialmente está por abajo del precio de mercado. En el mercado la leche vale 20, el gobierno dice se la va a vender a 15. ¿Eso qué provoca? Los que ofrecían a 20 ahora dejan de ofrecer. Los que a 20 no podían comprar, ahora a 15 compran. Baja la oferta y sube la demanda, la leche falta automáticamente, no limpia el mercado, hay escasez. Cuando hay un precio máximo, que es un precio político, puesto por debajo del precio de mercado, el producto falta o hay escasez. El precio mínimo es el caso inverso, es cuando el gobierno considera que algo está muy barato en el mercado libre y lo quiere hacer artificialmente más caro. Los salarios es un ejemplo. El salario de mercado es muy bajo. Hay que hacerlo más alto por ley, por decreto. El gobierno está como buena gente que es, está para ayudar a la gente. Si se pagaba 10 la hora, el gobierno va a decir que se pague 12. Ahora, aquellos cuya productividad era de 10 y no de 12, se quedarán en la casa en una cucheta leyendo la ley de salario mínimo, porque el laburo no consiguen en su vida, porque nadie va a pagar 12 a menos que le pongan una ametralladora en la cabeza. Entonces, ¿qué generan? Sobrante. El precio mínimo es artificialmente por encima del precio de mercado. Lo que genera es que algo sobre. El gobierno genera la magia de que en un mundo de necesidades infinitas y recursos escasos haya algo que sobre.
gente que no consiga laburo o un producto que ahora lo hicieron como ocurría la Junta Nacional de Carnes o de Granos en la Argentina en la década de 1930, surgió para ponerle precios mínimos a esos productos y lo que hacía es que esos productos sobraran. Entonces eso era, ahí tienen lo que permite eso, la ley de abastecimiento que era del año 74 y le dieron una refrescadita en el 2014 y fíjense en el artículo primero, con eso los dejo por un ratito. Eso, la presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación, cosas muebles, obras y servicios, materias primas directas e indirectas de insumo, lo mismo que las prestaciones, que se destinen a producción, construcción, comercialización, alimentación, higiene, esparcimiento o cualquier otro bien, mueble o servicio. Si salvo dar un beso, que debe estar incluido en algún servicio por ahí, está todo en la vida, todo. El ámbito de aplicación comprende todos los procesos económicos. Y esto lo hace gente que uno le paga el sueldo. No sé si me explico. Es decir, yo contrato un chofer para que el tipo me lleve a donde se le cante a él, no donde quiero yo. O si pudiera darme lujo de una cocinera, que la tipa me cocina mondongo cuando yo quiero hamburguesa con queso. Esto es pagarle a alguien que supuestamente está para atendernos a nosotros, para que nos maneje la vida de esa manera. Entonces, esto es lo que ha generado un poco que la prosperidad en este país nunca pudiera llegar a buen término. Por esto cierro. Producto bruto y otras herramientas macroeconómicas. Hay un pensador de la Universidad de New York que se llama Israel Kirzner. Suena parecido, pero nada que ver, por suerte para el muchacho. No sé qué cara tenía Israel Kirzner, pero cualquier cosa puede ser un poco mejor. Así que creo que hasta en la cara zafó. Él decía que las ciencias sociales tienen un complejo de inferioridad. Es decir, por eso muchos economistas les encanta llenar de números, de ecuaciones, de gráficos. Todo esto que yo estoy explicando, los tipos lo harían con curvas y con cosas, que acá se encuentra la oferta, se encuentra todo, modelitos econométricos, porque hay una fascinación por traer cosas del mundo de las ciencias naturales a las ciencias sociales. El problema es que en las ciencias naturales hay reacción. Las cosas se producen de una manera y siempre se van a producir así. Si ponemos un mechero de Bem, una probeta con agüita, y lo ponemos arriba, a los 100 grados el agua va a hervir. Va a hervir ahora, mañana a la mañana, el 10 de enero, en Calcuta, acá, o en las barrancas de San Francisco, al lado del Pacífico. Siempre va a hervir. El agua no va a decir, hoy me niego, hoy llego a 110 recién, espérenme. No, hay reacción. En cambio, los seres humanos actuamos. Entonces no podemos traer lo que usamos en las ciencias naturales para explicar fenómenos de seres humanos. Entonces, el producto bruto y todas esas herramientas que a tanto los políticos les faltan, y van a ver que en el segundo semestre pasa tal cosa y el 5.4, porque siempre con mucho decimal para que el estúpido quede más impresionado, ¿no? Nunca son números concretos, 5.7, 4.8, entonces, eso es mentira. Eso no puede existir, no puede existir. Digamos, yo planeé, hace 5 meses planeé ir a ver a Bon Jovi de una manera el sábado pasado y la tuve que hacer de otra, no pude planificar mi propia vida contra mi desgracia. Entonces el tipo no va por en un plan quinquenal de 40 millones de personas para que no funcione. Acuérdense, el ejemplo que yo siempre recuerdo es cuando asumió Menem. Menem implementó lo primero que se llamaba el plan BB, porque trajo a Bunge-Ibor, que era una gran empresa en aquel entonces, que le aportó a su presidente, que era un tal Roig, y Rapanelli, que era el subpresidente o el vicepresidente, y trajeron en aquella época, imaginen fines de los 80, la econometría, grandes computadoras, software de habitaciones, y estaba todo preparado. Menem sabía ya a cuánto iba a estar el dólar a fin del año 89, la producción de remolacha, las exportaciones, las importaciones, estaba todo previsto. Estaba tan previsto que el fulano, el cretino que iba a implementar eso, se murió a los 7 días. Asumió el 9 de julio, el 16 en la Embajada de Francia, después de celebrar el Día de la Independencia, le dio un infarto. Así que estaba todo tan previsto que menos que el implementador de lo previsto no iba a estar más. Después siguió Rapanelli, después Herman González, y después un año más tarde vino el Mingo Cavallo. Pero le quiero decir, uno si se hiciera un modelito de su propia vida, ¿y cómo hacemos?
yo no me animo, no vale la pena, si no puedo, no sé qué voy a cenar esta noche, no sé qué voy a hacer mañana a la tarde. Hoy vine una hora antes, estuve de una hora tratando de conectar esto para proyectar, así que imagínense, yo ya me cansé de planificar las cosas, entonces imagínense la vida de millones de personas. Pero a la gente le encanta. Entonces, el Producto Bruto, si hay alguien que le interesa que lo calcule, una empresa privada que considera que la venta de ketchup va enganchada con el Producto Bruto, que lo calcule, pero para el gobierno no tiene ningún sentido, porque para nosotros no tiene ningún sentido. Que el administrador de una torre de 20 pisos calcule el Producto Bruto de la torre de Rivadavia 1832, ¿y qué tiene que ver? Fue de 7,5 en el primer semestre. En el primer piso hay un tipo que se le mudó la suegra y el tipo se quiere tirar por el balcón toda la tarde, así que el 7,5 lo dejó en la miseria, y está por debajo de eso. Otro que ganó el PRODE en el piso más alto y que está por arriba. Respecto de cada uno de nosotros, el 7,5, el 8,4, el 20,3, no nos dice nada, pero hay gente que le encanta, y además, imagínense cuando lo truchan. Vean las estadísticas, vean ese esquema de C5N que una vez salió. Las pymes en crisis. La crisis, el 43% dice que va a estar todo bien. La crisis era el 21%, pero lo ponen así. Esa es una forma de los medios de mentir, ¿no? Pero como Roberto Kachanowski, un economista muy querido por mí, suele decir, hay 3 tipos de mentiras en la vida: la mentira lisa y llana, las mentiras piadosas y las estadísticas. Uno con estadística puede decir cualquier cosa. Desconfíen de esos tipos que van a los programas de televisión, hablan por radio y sacan una carpeta de números, porque vayan a saber de dónde salen esos números. Fíjense cuando nos decían esto, que en la Argentina, según el INDEC, una persona podía comer con 6 pesos diarios. En esa época, octubre de 2012, era medio dólar por día. Decían que había gente que podía comer con menos de 6 dólares por día. Parece que hubo uno que sí. Ese sí lograba comer con 6, este estaba comiendo con 6 pesos, pero de otra manera que diferente que la que decían en los medios. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Bueno.